y ahora recibimos vía Zoom al ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE. Ingeniero, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a usted. Saludos a toda la audiencia. Ingeniero, usted estuvo en la ANDE, dirigió ese ente, entonces tiene una vasta experiencia en cuanto al manejo y cómo se maneja esa organización. ¿Qué implicancia tiene el aumento que trascendió, la noticia que trascendió el aumento por parte de la ANDE? Bueno, tiene un impacto muy fuerte en las economías de las personas, antes que nada, y también en la finanza de Andes, ¿verdad? Hay tres crisis que yo recuerdo financieras que se pueden ver en la diapositiva que preparé. Una es la del 2002, otra del 2016 y esta la del 2024. Ujú. Son elementos típicos de los últimos 25 años de Andes. Tuvieron soluciones diferentes. La verdad es que la situación financiera de Andes está grave, está mal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta situación financiera donde no necesariamente se va a resolver con un reajuste tarifario. Si la situación es mala, un reajuste tarifario apenas un reajuste suave, una fórmula de reajuste, apenas lo que va a hacer es eternizar la situación actual. Ahora, si lo que se piensa es alzar las tarifas, alzar. Punto de referencia, por ejemplo, la relación de la tarifa del 2017 aproximadamente, entonces va a ser un golpe fuerte la economía de los paraguayos, y yo en particular creo que en ese momento eso no es bueno, por varios motivos. Primero, porque la expectativa de todos los paraguayos, después de que se terminó de pagar la deuda y es que se cumplan las promesas de que íbamos a tener una cantidad de beneficios desde 50 años de pagar esa deuda. Esas son las promesas que hicieron en el momento de aprobación del tratado y en el momento de ejecución del proyecto. Y muy importante que un Estado cumpla con sus ciudadanos, sobre todo cuando puede hacerlo. Y en los últimos años, después del acuerdo del 2024 entre Santiago Peña y Lula, se genera una expectativa extra, y es que vamos a recibir alrededor de 1.250 millones de dólares de parte de lo que sucede principalmente entre el 2023 y el 2024 y está aguzando el 2025, que los fondos que venían de 2022, de 2023 en el anterior gobierno, desde IPU, ahora se intervinieron. Entonces, eso le genera a la ANDE un problema grave financiero, grave. Yo en el Congreso, cuando los negociadores de ese acto fueron a dar explicaciones, ahí hablaba de una expectativa de derivar alrededor de 300 millones de dólares al año. De toda esa plata que va a venir como fruto del acuerdo. Entonces, 300 millones. Si 100 millones de dólares hubiesen ingresado el año pasado en la ANDE, ingresan este año 300 más, reciente año, la ANDE no tiene ningún problema financiero. Acá hay una promesa incumplida y la plata, pero existe, porque en este momento esa plata está en la caja de IPU y no está generando ningún beneficio para el Paraguay. Para empeorar la situación, esa plata, que hoy en día suma 1.552 millones de dólares, están principalmente en Brasil. O sea, generar siquiera la posibilidad de paraguayos, digamos, buenos créditos de la liquidez del sistema, eso se incorpora al sistema financiero paraguayo. Ese es un poco de esa cultura, y tendiendo a que la expectativa es dentro de un año, un mes, en enero del 2027, la tarifa de ITI, que es el principal costo Andes, va a la mitad de lo que hoy en día
Entonces yo no veo sentido de sacrificar a la población paraguaya con un incremento tarifario de una, cuando en el siguiente año la expectativa que la compra de la ANDE Itaipú sea mucho más baja que lo que hoy en día, que la tarifa va a caer a la mitad aproximadamente. Entonces, no entiendo por qué piensan en esa solución, y es de eso simplemente no cumple lo que había dicho en el 2024 de que iba a venir plata a la AN, iba a venir plata para Paraguay, y simplemente incorporan ese dinero dentro de la AN para que la AN no se esté desquiciada como día está. Si pueden en opción pasar algunas diapositivas bien y Sí, ilustrar con números. sí, Por un lado, yo le entiendo a las autoridades de la ANDE. O sea, la situación financiera de la ANDE es grave, grave, pero no lo causó un problema de los usuarios. Inclusive, en este año el dólar está más alto que el año pasado. El año pasado estaban 8.000, están 7.200. La acción de la ANDE mejora cuando el dólar baja. Entonces, en situación que el dólar está, es que además la expectativa para dentro de un año es que la tarifa de Andes baje. Entonces, no veo por qué sacrificar a todo el pueblo paraguayo y que se que en nuestro bolsillo lo que se prometió, la plata se nos metió, se encontró dentro de la negociación del 24. Si claro. eso es cierto y se premio la plata. Es Si que, fue mentira, realmente no va a guayar para porque no se cobró eso con el Berlín. Entonces nos mintió grande y eso genera un debacle que con esa medida que quieren poner a través de la debacle va a llegar al bolsillo paraguayo común. es que justamente ahí radica un poco el problema, ingeniero, porque si bien el informe técnico dice que hay que ajustar la tarifa de la ANDE, el paraguayo promedio, la gente piensa que ya pagamos mucho luego por el uso de la energía eléctrica. Ya ve esa factura que le llega a fin de mes por el uso de la luz, por soladera que ya es alta, y ahora le dicen que van a incrementar más. Entonces, técnicamente quizás sea necesario por lo que hablan de la ANDE, pero el pueblo paraguayo, el paraguayo promedio ya siente que está pagando muy caro y piensa que debería pagar más barato. Sí, bueno, uno compara internacionalmente la tarifa de la ANDE, que está alrededor de 50. O sea, para que les es fácil, porque las unidades medidas cambian. Eh, Usted en Colombia está cuando la factura dura la tarifa. Y tarifa para algunos era 350, 400, 450. Si eso uno divide entre 7, porque 7.000 está el dólar menos, entre 7, entre 8, da más o menos 50. 50, la unidad medida sería dólares por megavatio. 50 es lo que nosotros pagamos en nuestras casas. Cuando compara internacionalmente, en Brasil se paga 150. O sea, es cierto número de excepto la tarifa del Paraguay comparando los países vecinos es relativamente baja, pero bien nuestro poder adquisitivo es relativamente bajo. Y aparte hay promesa de tener beneficios de que se termine pagar deuda. Esa fue promesa del Paraguay. Y las promesas de un país, Claro. hay otros condimentos. Hay que recordar que este gobierno le dio golpes a la. El primer golpe fue la negociación de Itaipú, donde no solamente le subió la tarifa, sino que le obligó a la ANDE comprar de Itaipú cada año 10% más durante estos 3 años, siendo el crecimiento de la ANDE del 7% en promedio. Por lo cual, eso obligó a la ANDE a buscar rápidamente nuevos consumidores con la criptonería para no quedar muy mal financieramente. Entonces, pero solo fue el gobierno el que acordó que los braceros picos
piensa que si el Paraguay compra y contra mucha energía de la energía contratada, la energía cara, va a dejar de consumir energía barata. Por lo tanto, en la mela le va a combinar Brasil la de Soul con el. Entonces, esa loca brasilera puso dentro de la negociación y que la han sido a golpe en esa negociación. Primero, que se suba la tarifa. Segundo, de que hay que contratar de lo que necesita. Y por otro lado, hubo una negociación en Yacela y en verdad se le subió también la tarifa a $22. O sea, las dos negociaciones resultaron en relaja. Al mismo tiempo, a Ande se le cobra por la red. Vamos a ver el cuadro que es de Ande para mostrarles. Sí. Y además se le exige por parte del Ministerio de Hacienda que haga una colaboración excepcional de ayuda gubernamental enorme por parte de la. Y todo eso mientras Itaipú, que estaba rezando dólares a la ANDE para inversiones hasta el 2023 en una cantidad importante, dejó desde inicios del gobierno a llevar a esa plata a la ANDE. El año 24 fue algo como 40, 50 millones de dólares y en el 2025, según los registros contados, todavía no remesó absolutamente nada, no. Itaipú sacó la compensación por el último elemento tal. Entonces, si podemos mostrar la se va a ver bien el problema, ¿verdad? Claro, porque otra cosa también, escucho que estás mencionando mucho el factor Itaipú, pero Yacyretá y la otra Sí, hidroeléctrica también nos juegan un factor importante también en este precio, en esta así tarifa de es. la ANDE. O sea, ¿qué rol cumplen Sí. acá? Bueno, en las finanzas de la ANDE vende principalmente guaraníes y compra dólares. Compran dólares de Itaipú principalmente, y Yacyretá en forma minoritaria pero importante. Ambas tarifas y más el agregado de dólar influyen notoriamente en la final de la. Son los momentos. Diríamos que el 80% de los efectos del ANDE son por compra de energía eléctrica de binacionales. Si le subís la tarifa a la ANDE en las binacionales, no va a esperar que a la ANDE vaya bien. Y si él va a compensar la promesa que yo escuché en el Congreso de que iban a dar a la ANDE cientos de millones de dólares al año de los 250 que supuestamente iba a generarse en estos años, entonces el tema estaba compensado, Ujú. pero esos 300 millones de dólares al año nunca apareció, nunca. No, y claro, y justamente, ¿qué pasa también con el tema de las criptominerías que mencionaste, que la ANDE buscó unas alianzas estratégicas justamente con ese sector para tener mayores ingresos? Y bueno, lo que pasa es que la criptominería primero pagan dólares y entonces le ayuda a las Andes a no estar con el cruce de monedas, por decir así, ¿verdad? De que cobran guaraníes y tienen que cambiar. Las criptos pagan en dólares y con eso compensó ese problema que se le generó en Itaipú por la mayor contratación. Recordemos que el año 2024 fue el mayor incremento que tuvo el sistema paraguayo general en los últimos 3 años. Fue extraordinario. Y el crecimiento principalmente de las criptominerías. Porque las criptominerías llegaron a las Andes en 3 sitios por lo menos. Primero, porque en dólares. Segundo, porque al obligarse a tratar de más en Itaipú, contrata, paga, pero si no tiene a quién vender, sale perdiendo. Ujú. Entonces, la criptominería vino a calzar esa parte. Y por otro lado, eso se combinó con una situación especial que tiene el sistema eléctrico paraguayo, y es que hay una crisis que puede ir ya en el verano del 28, y es el hecho de que los consumidores paraguayos tenemos la costumbre de usar todo punto en el verano, en la hora pico, la energía eléctrica. Y ese es un problema para Andes,
A la minería en particular se puede sacar de la punta. Hemos pasado de año, se les sacó alrededor de 300 megas la punta. O sea, cuando llegó 5.000 y algo de megas, para tener idea, Teipú es 14.000, 7.000, se le tacho menos, 3.500, el número redondo, Caragué 200, consumo paraguayo o así 1.100. Ujú. Mucho. De nuestros 7.000, vamos a decir, estamos ahí, no, estamos más de la mitad de ahí, no vaya. En ese momento se saca para que así 1.400, se le saca a 300 megas aproximadamente la colación del rito en el horario de punta. Y eso produce un beneficio muy grande para la ANDE. Porque en el momento de mayor consumo, cuando todos prendemos nuestro aire acondicionado, tiene la capacidad de conectar a ese electrointensivo particular. Son los tres estos favores. Claro, justamente para que nos genere un estrés en el sistema eléctrico, en la red eléctrica. Así mismo. Y justamente también, ¿qué impacto tiene la informalidad? Específicamente hablando, siempre se escucha a la gente que está colgada a las líneas eléctricas y no paga electricidad. ¿Eso es algo también que afecta mucho a este déficit que tiene la ANDE o es casi que no tiene mayor relevancia si te pones a ver el gran esquema de los números del dinero del déficit? No, las pérdidas técnicas y no técnicas son realmente catastróficas para la ANDE. O Claro, sea, el incremento tarifario se podría compensar fácilmente si es que se reducen pérdidas. Pero para reducir pérdidas necesitas inversión. No, no es fácil, es una guerra de ritmo, una actitud, porque tenemos, diría, 100.000 personas, un número aproximado, que ya están acostumbrados a hacer algún tipo de estrategia para consumir menos. Entonces, 1.000 ya no es poco. claro. Entonces, el abordar de una crisis de esa magnitud, donde encima algunos de ellos son grandes y tienen conexiones políticas y conexiones comerciales con otras personas en poder político, entonces no es fácil, no es fácil, pero se puede solucionar con inversión. La ANDE tiene que solucionar, de hecho, un nivel de pérdida del orden del 30%, ya amerita que lo aborde y lo aborde con cierta urgencia. Tiene que abordar antes de la crisis que se nos viene en el 2028 al 2033, depende de cómo uno haga las proyecciones, porque en ese momento, si seguimos con ese nivel de pérdidas, vamos a tener que cortar en el verano la energía a los paraguayos en algunas horas, o vamos a tener que vernos importadores de energía eléctrica. Cualquiera de las dos Ingeniero, alternativas son caras socialmente, políticamente y económicamente. claro, acá tenemos el informe preparado que vos habías compartido con nosotros. ¿Puedes hablarnos un Ah, poco de dónde sacaron los datos para elaborar este informe que vamos a presentar ahora? Casi todo es de la misma página web de la ANDE. Ujú. La ANDE tiene lo que le llama compilación estadística. Hay dos compilaciones que usé principalmente. Una es la compilación del 2000 al 2020 y otra es la del Ahí, 2004 al 2024. claro, ahí Acá estamos viendo está en el pantalla. resumen. O sea, esto es un informe de la ANDE. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está ahora, ahí está, el resaltado es mío, lo que está resaltado a la izquierda, abajo, dentro del cuadro, es que la ANDE tuvo una gran caída entre el 2023 y el 2024 en sus resultados del ejercicio. Una gran caída, una histórica, nunca tuvo una caída tan grande. Y si uno mira los detalles, el lugar donde más cayó es en los ingresos ajenos a la explotación, que es más o menos la columna del medio. Ahí es donde más cayó. Y ese es Itaipú. Itaipú provocó esta caída. O sea, deja de enviar las remesas Itaipú entre finales del gobierno anterior, 2023,
inicios de este gobierno 2024, deja de enviar las remesas que estaba enviando para apoyar al sistema eléctrico paraguayo, por lo menos deja de enviar en la magnitud que estaba enviando, y entonces provoca este problema dentro de la ANDE. Claro, ¿y Si cuál es, podemos ir al siguiente. sí, cuál es el punto Sí. principal justamente de este informe? O sea, al ver el informe, ¿cuál es el área que hay que resaltar? Bueno, primero que la crisis existe. O sea, es cierto, los administradores de las ANDE tienen derecho a buscar alguna alternativa. La crisis existe. La ANDE está con problemas financieros graves. Si me permitís el siguiente padrón, donde se nota en un gráfico cómo esto se resolviendo a lo largo del tiempo, Ujú. entonces vas a ver los tres momentos claves que ya señalé más temprano, que son el 2002, Ahí está. el 2016. Ahí se notan las crisis. La caída que vemos a la derecha de la pantalla es la crisis entre el 2023 y el 2024, que es lo que ahora se está buscando solución. La crisis que se nota en el 2016 se solucionó con un aumento tarifario del 20% aproximadamente. Y la crisis que se notó en el 2002, entre 2002, 2003 a 2004, que es el de más a la izquierda, se solucionó con una buena negociación en Itaipú. O sea, las soluciones típicas sí. O buscar una fuente de financiamiento o una mejor negociación en las binacionales. El caso 2003, 2004, 2002, 2003 fue así y no varió la tarifa. O buscar una solución del tipo tarifario, que es lo que ahora están planteando, como ya ocurrió en el 2016. Claro, Siguiente ingeniero, diapositiva se nota eso. ingeniero, Sí, señor. lastimosamente nos quedamos sin tiempo para seguir compartiendo con usted, pero Ah, vamos a estar hablando, vamos a seguir en contacto para también ir conversando sobre el resto de lo que dice el informe, ¿le parece? me parece bien, pero para agilizar nomás. Ujú. La alternativa es que la tarifa de IPU a la ANDE, que es el principal componente del costo, baja en el 2027. Entonces, no veo argumento. Y aparte, como están en las láminas, la plata existe en la caja de Itaipú, 1.558 millones de dólares que están valiosos. Y si esa plata tiene miedo, ¿quién allá? Que no saquen de nuestro bolsillo lo que no consiguiera la negociación. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias por tu participación el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias para ustedes.